En mi cena de cumpleaños, mi hermana anunció su embarazo con mi esposo, esperando que yo me derrumbara. Ahora somos una familia, dijo con desdén. Permanecí en silencio, hice un brindis y revelé una verdad impactante. De repente, su mundo se hizo añicos. Su mundo se hizo añicos. Soy Samantha Parker, tengo 32 años. Y desde que tengo uso de razón, mi hermana menor, Jessica, siempre ha tomado lo que era mío. Mis juguetes de niñas, mi ropa de adolescentes, y mi protagonismo en cada reunión familiar. Pero nada me preparó para lo que me quitó en mi cena de cumpleaños el mes pasado. Mientras ella estaba allí de pie, anunciando su embarazo con mi esposo, Kyle, sentí que mi mundo se resquebrajaba bajo mis pies. Lo que ninguno de los dos sabía, era que yo también había estado ocultando algo. Algo que haría añicos su pequeña fantasía para siempre. Antes de continuar con la historia, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios, y denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez han lidiado con un familiar tóxico. Créanme, querrán saber cómo termina esto. Crecer como la hermana mayor de Jessica fue como vivir en una sombra perpetua. Desde el momento en que nació, cuando yo tenía 4 años, mis padres la trataron como a su hija predilecta. Jessica tenía los vestidos más bonitos, las mejores fiestas de cumpleaños, y de alguna manera, siempre se quedaba con el último trozo de tarta. No es que mis padres no me quisieran. Simplemente, la querían a ella de una forma más visible, más entusiasta. Mira qué artística es Jessica, decía mi madre con efusividad mientras mi hermana garabateaba con crayones, mientras que mis boletines de notas con sobresalientes eran recibidos con simples asentimientos. Y eso está bien, Sam. Mi padre entrenaba al equipo de softball de Jessica, pero siempre estaba demasiado ocupado para mis competiciones de debate. Estos pequeños rechazos se acumularon a lo largo de los años, construyendo un muro de resentimiento que yo intentaba desesperadamente no reconocer. Jessica desarrolló un patrón desde muy temprano. Lo que yo tenía, ella lo quería. Mi osito de peluche favorito terminaba misteriosamente en su habitación. El suéter para el que había ahorrado mi paga desaparecía de mi armario y reaparecía sobre ella. Cuando me eligieron para el papel principal en la obra de teatro del colegio, Jessica desarrolló de repente un interés por el drama y convenció a mis padres de que la inscribieran en costosas clases de actuación. ¿Por qué no puedes compartir con tu hermana pequeña? Se convirtió en el mantra de la familia, siempre dirigido a mí, nunca a ella. Así que aprendí a aferrarme con fuerza a las cosas que más me importaban, a proteger mi corazón y mis sueños con vigilancia. La universidad fue mi escape. Me mudé a 3 estados de distancia para asistir a la Universidad de Northwestern, lo suficientemente lejos como para que Jessica no pudiera seguirme. Esos 4 años fueron transformadores. Sin la sombra de Jessica, florecí. Hice amigos genuinos que me valoraban por ser yo misma. Descubrí mi pasión por el marketing y las comunicaciones. Y en mi 3er año, conocí a Kyle. Kyle Henderson entró en mi seminario de marketing avanzado, con su cabello castaño alborotado y la sonrisa más genuina que yo había visto jamás. Se le cayó el café la primera vez que hablamos, y balbuceó una disculpa mientras el líquido salpicaba mis apuntes. En lugar de molestarme, su nerviosismo me pareció adorable. Se ofreció a invitarme a cenar para compensarlo, y yo acepté. Esa cena se convirtió en un desayuno a la mañana siguiente, hablando hasta que salió el sol sobre nuestros sueños, nuestras familias, nuestros libros favoritos. Nunca he conocido a nadie que me entienda como tú, me dijo esa noche, y por una vez, me sentí verdaderamente vista. Nuestra relación floreció. Kyle era todo lo que yo había soñado, atento, amable, ambicioso, pero no a expensas de los demás. Nos graduamos juntos, nos mudamos a Chicago y construimos nuestras carreras codo con codo. Cuando me propuso matrimonio después de 2 años, a orillas del lago Michigan al amanecer, sentí que por fin había encontrado mi felices para siempre. Luego vinieron los preparativos de la boda, y con ellos, el inevitable regreso de Jessica a mi vida. Para entonces, ella se había graduado de la universidad y trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, un trabajo que parecía implicar más coqueteo que ventas reales. Cuando la llamé para contarle mi compromiso, su respuesta fue, en el mejor de los casos, tibia. Bueno, supongo que felicidades. ¿Es rico? Esas fueron sus primeras palabras, no me alegro por ti, Go, te lo mereces. A pesar de mis reservas, le pedí a Jessica que fuera mi dama de honor.
Mi madre insistió, diciendo que le rompería el corazón si no lo hacía. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de advertencia, en mi despedida de soltera, cuando Jessica se vistió de blanco, o en la cena de ensayo, cuando hizo un brindis que trataba más sobre ella que sobre mí. Pero yo estaba decidida a superarlo, a no dejar que las viejas heridas arruinaran mi felicidad. La boda en sí fue hermosa, a pesar de los intentos de Jessica por ser el centro de atención, llegó tarde para las fotos, lloró dramáticamente más fuerte que mi madre durante la ceremonia, y coqueteó con los padrinos de Kyle durante la recepción. Kyle notó su comportamiento y me apretó la mano para tranquilizarme. Solo está celosa porque eres increíble, me susurró, y yo le creí. Los 2 primeros años de nuestro matrimonio fueron idílicos. Compramos una pequeña casa en los suburbios, avanzamos en nuestras carreras y empezamos a hablar de formar una familia. Kyle y yo acordamos esperar hasta estar más estables económicamente, aunque yo sospechaba que él dudaba por otras razones que no podía articular. Aún así, respeté su cautela y me centré en nuestra relación y nuestras carreras. Entonces, hace aproximadamente un año, algo empezó a cambiar. Kyle comenzó a trabajar hasta más tarde, con su teléfono perpetuamente boca abajo sobre las mesas. Se volvió protector con sus contraseñas, saltando cada vez que me acercaba mientras enviaba mensajes. La intimidad entre nosotros disminuyó hasta que nos sentimos como compañeros de piso en lugar de amantes. Es solo el estrés del nuevo ascenso, decía cada vez que intentaba hablar de la distancia entre nosotros. Cuando este proyecto termine, las cosas volverán a la normalidad. Pero nunca lo hicieron. En cambio, la brecha se amplió. Me encontré revisando su factura telefónica, notando llamadas frecuentes a un número que no reconocía. Olía un perfume desconocido en sus camisas. No era el mío, no era nada que yo tuviera. Una vez, encontré un largo cabello rubio en su chaqueta. Jessica tenía el pelo largo y rubio. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que mis inseguridades infantiles estaban nublando mi juicio. Después de todo, Jessica vivía en la misma ciudad, pero rara vez la veíamos, excepto en reuniones familiares. ¿Por qué iba Kyle a estar involucrado con ella? A medida que se acercaba mi 32 cumpleaños, esperaba que pudiera ser un punto de inflexión. Kyle había estado especialmente distante, pero prometió hacer que mi cumpleaños fuera especial. Mis padres decidieron organizar una cena familiar en Merlos, mi restaurante favorito. Pasé más tiempo arreglándome esa noche, usando el vestido azul que Kyle una vez dijo que resaltaba mis ojos, y peinándome como a él le gustaba. Estaba decidida a reconectar con mi esposo, a encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Mirándome en el espejo antes de irnos, me susurré, esta noche será diferente. Esta noche será un nuevo comienzo. No tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras, aunque no de la manera que yo esperaba. Merlos era el escenario perfecto para lo que esperaba que fuera una velada de sanación. La cálida iluminación ámbar del restaurante y sus paredes de ladrillo vistos siempre me habían hecho sentir como en casa. El aroma a pan recién hecho y romero llenaba el aire mientras la anfitriona me conducía a nuestra mesa reservada. Kyle me había enviado un mensaje de texto diciendo que me encontraría allí, alegando una llamada de trabajo de última hora que no podía evitar. Señora Parker, sonrió la anfitriona. Su familia ya ha llegado. Mis padres se pusieron de pie cuando me acerqué a la mesa, el rostro de mi madre iluminándose de esa manera contenida que significaba que estaba feliz de verme, pero tratando de no mostrar demasiada emoción. Mi padre me dio un breve abrazo, palmeando mi espalda torpemente. Feliz cumpleaños, cariño, dijo, entregándome una pequeña bolsa de regalo. Nada lujoso, solo algo que tu madre eligió. Mi madre me tocó el pelo. Te ves bien, Samantha. Aunque quizás quieras retocarte el pintalabios antes de las fotos. Típico. Ni siquiera me había sentado, y ya estaba encontrando algo que mejorar en mí. Guardé la crítica junto con todas las demás y sonreí. Gracias por organizar esto, mamá. Significa mucho. Jessica aún no estaba allí, lo cual no era una sorpresa. Había elevado la tardanza a una forma de arte, asegurándose de que todos los ojos estuvieran puestos en ella cuando hiciera su entrada. Revisé mi teléfono en busca de mensajes de Kyle, pero no encontré ninguno. Kyle va a llegar tarde, expliqué mientras tomaba asiento. Cosa del trabajo. Mi padre asintió con simpatía.
Así son las cosas cuando estás escalando posiciones. Tu Kyle es un gran trabajador. El camarero se acercó para tomar nota de nuestras bebidas. Pedí agua, todavía con la esperanza de compartir el primer brindis con Kyle. Mis padres intercambiaron miradas. Adelante, toma un poco de vino, querida, me animó mi madre. Es tu cumpleaños. Antes de que pudiera responder, hubo un revuelo en la entrada. Jessica había llegado, y como siempre, se había asegurado de que todo el mundo se diera cuenta. Su risa resonó por todo el restaurante mientras se echaba el pelo rubio por encima del hombro. Llevaba un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación, atrayendo miradas de admiración de los comensales cercanos. Lo que hizo que mi corazón se detuviera fue quien la acompañaba. Mikhail, sosteniéndole la puerta, su mano tocando brevemente la parte baja de su espalda mientras se abrían paso entre las mesas. Caminaban demasiado juntos, sonreían con demasiada intimidad para ser solo cuñados que casualmente llegaron al mismo tiempo. Perdón por el retraso, anunció Jessica, inclinándose para besarme la mejilla con una precisión practicada que no dejó marca de pintalabios. Me encontré con Kyle en el estacionamiento. Afortunada coincidencia, ¿verdad? Kyle evitó mi mirada mientras tomaba asiento a mi lado, apretándome el hombro en lo que pareció un gesto de disculpa. Feliz cumpleaños, Sam. Perdón por la demora. Noté que olía a recién duchado, su colonia habitual más fuerte de lo normal. La excusa de la llamada de trabajo de repente pareció endeble. No hay problema, respondí, manteniendo la voz firme. Me alegro de que ya estemos todos aquí. El camarero regresó y pedimos nuestros platos. Mis padres dominaron la conversación, hablando de su reciente crucero y del drama del jardín de los vecinos. Jessica intervenía con frecuencia con historias sobre su último triunfo en ventas o las celebridades que supuestamente había conocido en una conferencia reciente. Kyle permaneció inusualmente callado, contribuyendo solo cuando se le dirigía la palabra directamente. Debajo de la mesa, coloqué mi mano en la rodilla de Kyle, buscando conexión. Él se estremeció ligeramente antes de cubrir mi mano con la suya. Su palma se sentía húmeda. «¿Todo bien?», susurré mientras mi padre estaba inmerso en su historia sobre el golf. «Bien», respondió Kyle demasiado rápido. «Solo cansado». Luego vinieron los regalos. Mis padres me dieron una tarjeta de regalo impersonal para unos grandes almacenes. Kyle me entregó una pequeña caja que contenía unos pendientes de diamantes que parecían caros pero genéricos, como algo elegido a toda prisa. El regalo de Jessica fue una bufanda de diseñador que sospechaba firmemente que se había comprado para ella y había decidido dármela en el último momento. «Es exactamente de tu color», insistió, aunque el naranja fangoso nunca había sido un tono que yo usaría. El camarero trajo el pastel de lava de chocolate que yo había pedido en lugar de un pastel de cumpleaños tradicional. Mientras lo colocaba ante mí, mi padre levantó su copa. «Antes de cantar, me gustaría hacer un brindis. Por mi hija mayor en su cumpleaños. Samantha, siempre has sido tan responsable. Tu madre y yo estamos orgullosos de la vida estable que has construido». «Estable». No emocionante, ni impresionante, solo estable. Como si yo fuera un caballo de fiar en lugar de una hija celebrando otro año de vida. Mientras el camarero encendía la única vela de mi pastel, noté que Jessica se movía con excitación en su asiento, intercambiando miradas significativas con Kyle. Mi estómago se encogió con un mal presentimiento. En realidad, interrumpió Jessica antes de que pudiéramos cantar, tengo un anuncio que hacer. Creo que sería el complemento perfecto para la celebración del cumpleaños de Sam. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se puso de pie, alisando su vestido sobre su vientre con un énfasis deliberado. No pensaba compartir esto todavía, pero ya que estamos todos juntos. Hizo una pausa para darle un efecto dramático, sus ojos brillando de triunfo mientras se clavaban en los míos. Estoy embarazada. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero pareció eterno. Mi madre jadeó de alegría. El rostro de mi padre se partió en una sonrisa más amplia que cualquiera que yo hubiera visto dirigida a mis logros. «Eso es maravilloso, cariño», exclamó mi madre. «¿Para cuándo es? ¿De cuánto estás?» «De unas 10 semanas», respondió Jessica, con la mano aún en el estómago. «Pero hay más.
Y fue entonces cuando lanzó la bomba que destruiría todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Kyle es el padre, anunció Jessica, su voz resonando con un orgullo retorcido que me heló la sangre. Llevamos viéndonos varios meses. Ahora vamos a ser una familia. El restaurante continuaba zumbando con el ruido ambiental a nuestro alrededor, pero en nuestra mesa, el tiempo pareció detenerse. El vaso de mi padre se congeló a medio camino de sus labios. La sonrisa de mi madre se derrumbó en confusión, sus ojos saltando entre Jessica, Kyle y yo mientras intentaba procesar lo impensable. Kyle miraba fijamente el mantel, su rostro desprovisto de color. No era así como íbamos a decírtelo, murmuró, sin mirarme a los ojos. Íbamos, repetí, la única sílaba logrando salir de alguna manera a través de mi garganta contraída. Jessica extendió la mano sobre la mesa y colocó la suya sobre la de Kyle. Queríamos esperar hasta después del primer trimestre, pero no podía guardármelo más. Sus ojos encontraron los míos, brillando con un triunfo malicioso. Ahora somos una familia, Sam. Kyle y yo vamos a criar a este bebé juntos. La crueldad calculada de su momento, en mi cumpleaños, en mi restaurante favorito, frente a nuestros padres, fue impresionante. Esto no fue un desliz pasional ni un lapso momentáneo de juicio. Esto fue una actuación diseñada para causar el máximo daño. Mi madre fue la primera en encontrar su voz. No lo entiendo. Kyle es el esposo de Samantha, afirmó, como si recordara a todos un detalle pasado por alto. No por mucho más tiempo, respondió Jessica con un gesto displicente de la muñeca. Han tenido problemas durante años. Kyle y yo no planeamos esto, pero cuando el amor verdadero sucede, no puedes luchar contra él. Amor verdadero. Como si lo que Kyle y yo habíamos construido durante 7 años fuera de alguna manera una falsificación. Sam, Kyle finalmente me miró, su expresión una mezcla nauseabunda de culpa y alivio. Lo siento mucho. No quería que te enteraras así. Jessica y yo, simplemente sucedió. Simplemente sucedió. Como una tormenta o un pinchazo. No una traición de meses que requirió miles de decisiones conscientes para mentir, engañar y destruir. ¿Cuándo? Pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. Cuando simplemente sucedió. Kyle se movió incómodamente. ¿Acaso importa? Empezó en vuestra fiesta de Navidad, intervino Jessica, disfrutando claramente de su papel como narradora de mi humillación. ¿Recuerdas cuando Kyle y yo desaparecimos un rato? ¿Creías que me estaba ayudando a encontrar mi pendiente? Se rió, un sonido tintineante que raspó mis nervios como un cristal roto. ¿Encontró algo, desde luego? 6 meses. Mientras yo planeaba sorpresas románticas de aniversario y programaba citas para reconectar, mi esposo y mi hermana habían estado teniendo una aventura a mis espaldas. Cada noche hasta tarde en el trabajo, cada mensaje de texto misterioso, cada excusa, de repente se cristalizó en un patrón de traición tan obvio que no podía creer que me lo hubiera perdido. Creo, dijo mi padre lentamente, dejando su copa de vino con un cuidado exagerado, que esta es una conversación que es mejor continuar en privado. Pero Jessica no había terminado con su actuación. No hay necesidad de privacidad, papá. Todos somos familia aquí. Sonrió, frotando su vientre a un plano. Y pronto, habrá un Henderson más uniéndose a nosotros. ¿No es emocionante? Vuestro primer nieto. Mi madre, predeciblemente, se aferró a este detalle como a un salvavidas. Un nieto, suspiró, sus ojos ablandándose como siempre lo hacían por Jessica. Eso es, bueno, las circunstancias son inusuales, pero un bebé siempre es una bendición. Observé con incredulidad cómo mi madre comenzaba a reformular mentalmente esta catástrofe como un feliz acontecimiento familiar. Por supuesto que lo haría. A Jessica siempre se le había perdonado todo, sus transgresiones transformadas en triunfos a través de la alquimia del favoritismo de mis padres. Sam, Kyle tocó mi brazo tentativamente. ¿Podemos hablar de esto en privado? Miré su mano en mi brazo como si fuera un objeto extraño. Esta mano que había sostenido la mía durante el funeral de mi abuela, que había deslizado un anillo de bodas en mi dedo con promesas de eternidad, y que aparentemente había estado tocando a mi hermana con igual intimidad. Necesito ir al baño, anuncié, levantándome tan bruscamente que mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. Nadie intentó detenerme mientras me alejaba,
mis piernas de alguna manera llevándome a pesar de sentirme desconectada de mi cuerpo. El baño del restaurante estaba, afortunadamente, vacío. Me encerré en un cubículo, apoyé la frente contra la fría puerta de metal y esperé el colapso que seguramente vendría. Pero las lágrimas no llegaron. En cambio, una extraña calma descendió sobre mí, una claridad que no esperaba. Esta traición, aunque devastadora, no era realmente sorprendente. Jessica había estado tomando lo que era mío toda nuestra vida. Kyle había mostrado signos de su debilidad durante meses. Esto era simplemente la culminación de patrones establecidos desde hacía mucho tiempo. Me eché agua fría en la cara y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente de alguna manera, más dura, quizás, pero también más centrada. Me retoqué el pintalabios con manos firmes. No te romperás, le dije a mi reflejo. No aquí. No por ellos. Cuando volví a la mesa, estaban discutiendo nombres. Literalmente discutiendo nombres de bebés como si este anuncio hubiera sido recibido con alegría universal en lugar de destrozar mi mundo. Kyle parecía miserable pero resignado, asintiendo mientras Jessica recitaba opciones. Si es un niño, estoy pensando en Kyle Jr., estaba diciendo, aunque podríamos usar Henderson como primer nombre. Henderson Parker tiene un buen sonido, ¿no crees? Parker. Mi apellido de casada. Ya lo estaba reclamando para su hijo. ¿O para una niña, quizás Kylie? Demasiado obvio. Se rió, tocando posesivamente el brazo de Kyle. Me deslicé de nuevo en mi asiento, y todos los ojos se volvieron hacia mí con diversos grados de preocupación, culpa y, en el caso de Jessica, anticipación apenas disimulada. Estaba esperando mi colapso, la escena que cimentaría su narrativa de ser la estable y sensata que interviene para cuidar del pobre Kyle después de que su esposa, un desastre emocional, se desmoronara. En cambio, sonreí. Ciertamente me habéis dado un cumpleaños para recordar, dije con calma. Pero si no os importa, me gustaría disfrutar de mi pastel antes de que se derrita por completo. La sonrisa de Jessica vaciló, la confusión nublando sus facciones. Esta no era la reacción que ella había guionizado. Kyle parecía igualmente desconcertado por mi compostura. Sam, comenzó, deberíamos hablar de los arreglos. Ahora no, Kyle, levanté la mano. Ahora mismo, voy a comer mi pastel de cumpleaños. Tomé mi tenedor y di un bocado deliberado al pastel de lava de chocolate, cerrando los ojos brevemente para saborear el sabor. Cuando los abrí, noté que los cuatro me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? Pregunté inocentemente. ¿Pensabais que me derrumbaría, montaría una escena, saldría corriendo llorando? Siento decepcionaros. Jessica se recuperó primero. Solo pensábamos que estarías, más disgustada. Oh, lo estoy, le aseguré, tomando otro bocado de pastel. Pero a diferencia de algunas personas en esta mesa, no siento la necesidad de hacer un espectáculo de cada emoción. Además, añadí, dejando mi tenedor, hay algo que deberíais saber antes de continuar esta discusión. El ligero temblor en mi mano era la única señal externa del terremoto emocional que ocurría dentro de mí. Tomé un sorbo lento de agua, reuniendo mis pensamientos. Durante meses, había estado recolectando piezas de un rompecabezas que no había querido completar. Ahora, frente al anuncio engreído de Jessica, esas piezas se encajaron con una claridad devastadora. He sabido de la aventura durante 3 meses, dije en voz baja. La cabeza de Kyle se levantó de golpe, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. La sonrisa triunfante de Jessica vaciló. ¿Qué? Logró balbucear Kyle. Realmente deberías cambiar la contraseña de tu correo electrónico más a menudo, Kyle. Usar la fecha de nuestro aniversario no era exactamente seguro, especialmente cuando empezaste a actuar tan sospechosamente. Mi madre jadeó. Samantha, esta conversación apenas es apropiada para la cena. Me volví hacia ella con acero en mi voz. Tampoco lo es anunciar una aventura con el esposo de tu hermana en su cena de cumpleaños, mamá. Pero aquí estamos. En marzo, había tomado prestado el portátil de Kyle cuando el mío se estropeó antes de una presentación de trabajo importante. Había aparecido una notificación, un correo electrónico de Jessica con el asunto anoche.
Mi dedo había flotado sobre el ratón, los principios de privacidad luchando contra una creciente sospecha. Al final, la sospecha ganó. El correo electrónico había sido explícito, detallando su encuentro en la oficina de Kyle después del trabajo y haciendo referencia a varias reuniones anteriores. Mi mundo se había derrumbado ese día, pero me había guardado el conocimiento para mí, necesitando tiempo para procesar, para planificar, para protegerme. Después de encontrar esos correos electrónicos, continué, contraté a un investigador privado. Davis y Asociados. Son muy minuciosos, Kyle. Tienen fotos tuyas entrando en el edificio de apartamentos de Jessica en 27 noches diferentes. Tienen grabaciones de vuestras conversaciones telefónicas. Incluso tienen el recibo de esa joyería donde le compraste esa pulsera que lleva ahora mismo. La que ella afirmó que era de un cliente agradecido. Jessica cubrió instintivamente la pulsera de oro en su muñeca, su confianza visiblemente resquebrajándose. «Me has estado investigando», la voz de Kyle se elevó con indignación. «Eso es una invasión de la privacidad». Me reí, una risa genuina a pesar de todo. Qué gracioso, viniendo del hombre que invadió mi matrimonio. Pero no te preocupes, la investigación fue completamente legal, a diferencia del adulterio, que todavía es motivo para un divorcio por culpa en este estado. Mi padre se movió incómodamente en su silla. Samantha, quizás deberíamos. No he terminado, le interrumpí. Hace 2 meses, contacté a Patricia Donovan. Es una de las mejores abogadas de divorcios de Chicago. Los papeles ya están preparados, Kyle. He documentado todo, asegurado copias de todos nuestros registros financieros y tomado medidas para proteger mis activos. Patricia me aconsejó que esperara hasta tener todas mis pruebas en orden antes de enfrentarte. El rostro de Kyle había pasado de sorprendido a pálido y ligeramente verdoso. Jessica miraba entre nosotros, su triunfo desvaneciéndose al darse cuenta de que no estaba dando una noticia. Estaba cayendo en una trampa. ¿Has estado planeando divorciarte de mí?, preguntó Kyle con voz ronca. ¿Todo este tiempo? Sí, respondí simplemente. Iba a entregarte los papeles la próxima semana. En realidad, el anuncio de Jessica acaba de acelerar mi calendario. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Pero Samantha, un divorcio es tan definitivo. Seguramente con terapia. Mamá, interrumpí con suavidad pero con firmeza. No hay vuelta atrás de esto. Y hay una cosa más que todos deberíais saber. Dirigí mi mirada directamente a Jessica, algo que hace tu anuncio particularmente interesante. Busqué en mi bolso y saqué un documento doblado que había llevado conmigo durante semanas, esperando el momento adecuado. Nunca imaginé que ese momento llegaría en mi propia cena de cumpleaños. Kyle se hizo una vasectomía hace 2 años, dije, deslizando el informe médico sobre la mesa. Decidimos que los niños no estaban en nuestro futuro. Él no quería la responsabilidad. Jessica me miró, luego a Kyle, la comprensión amaneciendo lentamente en su rostro. Eso no es posible, susurró. Estás mintiendo. Revisa el documento, respondí. Centro Médico del Sagrado Corazón, Dr. Reynolds. El procedimiento se realizó hace 26 meses. Kyle se recuperó en nuestro sofá viendo el March Madness. Lo recuerdo porque tuve que seguir trayéndole guisantes congelados para la hinchazón. Kyle parecía que iba a vomitar. Sam, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, intervino Jessica, con la voz cada vez más alta. ¿Que te hiciste una vasectomía y no me lo dijiste? ¿Que me dejaste creer? Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba revelando. Mi madre estaba examinando el documento médico con manos temblorosas. ¿Es esto cierto, Kyle? El silencio de Kyle fue confirmación suficiente. Me volví hacia Jessica, cuyo rostro se había quedado sin color. Así que, querida hermana, si realmente estás embarazada, hay que darte la enhorabuena. Solo que no a Kyle. Él está disparando salvas, como dicen. Entonces, ¿quién es el verdadero padre? ¿Acaso lo sabes? El restaurante se había vuelto más silencioso, los comensales cercanos obviamente conscientes de que un drama serio se estaba desarrollando en nuestra mesa. Los ojos de Jessica se movieron de un lado a otro,
notando la atención, su momento de triunfo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Esto es un error, insistió débilmente. Esos informes médicos deben estar equivocados. No están equivocados, admitió finalmente Kyle, mirando sus manos. Debería habértelo dicho, Jess. Es que, no pensé que importaría. Estábamos usando protección de todos modos. ¿O se suponía que lo hacíamos? Nunca pensé. Nunca pensaste que ella intentaría atraparte con un embarazo que no podría ser tuyo, terminé por él. Error de novato, Kyle. Deberías haberte dado cuenta de que Jessica siempre tiene un plan. De repente, Jessica se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Necesito tomar un poco de aire, murmuró, agarrando su bolso y prácticamente corriendo hacia la salida. Kyle parecía dividido, mirando entre mí y la figura en retirada de Jessica. Adelante, dije fríamente. Síguele. Os merecéis el uno al otro. Después de un momento de vacilación, Kyle se levantó y se apresuró tras Jessica, dejándome sola con mis padres en estado de shock. Mi padre se aclaró la garganta. Samantha, no sé qué decir. No hay nada que decir, papá. Volví a coger el tenedor y di otro bocado a mi pastel. Ahora sabía a cenizas, pero estaba decidida a terminarlo. Era mi cena de cumpleaños, después de todo. Excepto, quizás, que Jessica podría necesitar un tipo diferente de médico ahora. Uno que pueda ayudarla a averiguar quién es realmente el padre de su bebé. Mi madre lloraba en silencio, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Esto es un desastre. Dejé el tenedor y la miré directamente a los ojos. No, mamá. Un desastre es algo inesperado e inevitable. Esto era predecible y totalmente evitable. Jessica ha estado tomando lo que es mío desde que éramos niñas, y tú y papá la habéis estado consintiendo. La única diferencia es que esta vez, yo estaba preparada. Le hice una seña al camarero para pedir la cuenta. Creo que nuestra celebración ha terminado por esta noche. El restaurante se había vuelto incómodamente silencioso, las mesas cercanas ya no fingían no escuchar nuestro drama familiar. Firmé la cuenta con manos firmes, añadiendo una generosa propina para el camarero, que había tenido que presenciar esta desastrosa cena de cumpleaños. Mientras terminaba mi firma, vi a Kyle regresar solo, con el rostro ceniciento. Se deslizó de nuevo en su asiento, pasándose una mano por el pelo en ese gesto familiar que una vez encontré adorable. ¿Dónde está Jessica?, preguntó mi madre, secándose los ojos con una servilleta. Está en su coche, respondió Kyle. ¿Está disgustada? Me imagino que descubrir que no eres el padre de su conveniente embarazo debe ser disgustante, dije, con la voz deliberadamente neutra. Kyle me miró con ojos suplicantes. Sam, ¿podemos hablar? ¿En privado? Hay tanto que necesito explicar. Es verdad, la voz ronca de mi padre cortó la tensión. Lo de la vasectomía. Kyle asintió a regañadientes. Sí, señor. Hace 2 años. Sam y yo lo hablamos y decidimos. Tú decidiste, le corregí. Tú fuiste el que no quería hijos. Yo estaba dispuesta a esperar. La cuestión es, continuó Kyle, que fue una decisión mutua en nuestro matrimonio. Debería habérselo dicho a Jessica, pero las cosas entre nosotros eran complicadas. ¿Complicadas?, me reí sin humor. Esa es ciertamente una forma de describir acostarse con la hermana de tu esposa. Mi madre se agarró las perlas, literalmente se aferró al collar de perlas en su cuello como si pudieran proporcionar algo de estabilidad en este caos. Simplemente no entiendo cómo sucedió esto. ¿Cómo pudisteis ambos hacerle esto a Samantha? Antes de que Kyle pudiera responder, Jessica reapareció, su rostro manchado por el llanto pero con la compostura algo restaurada. Se deslizó en su silla sin mirar a nadie, con los brazos cruzados protectoramente sobre su abdomen. Siento haber salido corriendo, dijo, su voz carente de su confianza habitual. Necesitaba un momento. El camarero se acercó con cautela. ¿Está todo bien con su comida? ¿Alguien desea café o postre? Solo la cuenta, por favor, respondí. Ya la he firmado. Espera, dijo Jessica de repente. Quiero explicar.
Miró alrededor de la mesa, su mirada posándose en mí. Sam, lo que pasó entre Kyle y yo, no fue planeado. Nunca quisimos hacerte daño. Y sin embargo, elegiste anunciarlo en mi cena de cumpleaños, señalé. Con una sincronización tan impecable. Jessica tuvo la decencia de parecer avergonzada. Eso estuvo mal. Yo solo, pensé que sería más fácil con la familia alrededor. No pensé en cómo te sentirías tú. Nunca lo haces, dije en voz baja. Ese es el problema, Jess. Nunca has considerado mis sentimientos al tomar algo que me pertenece. Kyle no te pertenece, replicó ella, un destello de su desafío habitual regresando. Es una persona, no una posesión. Era mi esposo, respondí. El hombre que prometió amarme y honrarme. Y tú eras mi hermana, quien debería haber respetado ese compromiso incluso si él no lo hizo. Mi padre se aclaró la garganta. Sobre el bebé, Jessica. Si Kyle no es el padre. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas frescas. No sé qué decir. Las fechas coincidían. Realmente pensé. ¿Quién más podría ser?, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Jessica miró su regazo. Había alguien más. Antes de Kyle. También está casado. Mi padre gimió, enterrando su rostro en sus manos. Jessica, por el amor de Dios. Terminé con él cuando las cosas se pusieron serias con Kyle, insistió. Pero el momento, supongo que calculé mal. No pude evitarlo. Me reí. Lo absurdo de la situación finalmente rompiendo mi compostura cuidadosamente mantenida. A ver si lo entiendo. Estabas teniendo una aventura con un hombre casado, luego empezaste a acostarte con el marido de tu hermana, te quedaste embarazada del primer hombre casado, y trataste de hacer pasar al bebé como si fuera de mi marido. Dicho así, incluso Jessica pareció reconocer la horrible simetría de sus acciones. No fue así. Realmente pensé que Kyle era el padre. Bueno, no lo es, dije definitivamente. Y ahora tienes que tomar una decisión sobre a quién decírselo. Kyle, que había estado inusualmente callado, habló de repente. Creo que yo también tengo que tomar algunas decisiones. Se volvió hacia Jessica. Me dijiste que yo era el único. Que habían pasado meses desde que habías estado con alguien más. Jessica buscó su mano. Kyle, por favor. Cometí un error, pero lo que tenemos es real. Él apartó la mano. ¿Lo es? ¿O solo soy otra cosa que le quitaste a tu hermana? La pregunta quedó en el aire, pesada de implicaciones. Jessica retrocedió como si la hubieran abofeteado. Mi madre, siempre la pacificadora, intentó salvar lo insalvable. Quizás todos deberíamos tomarnos un tiempo para procesar esto. Ha sido un shock para todos. Eso es quedarse corto, murmuró mi padre. Me levanté, alisándome el vestido. Creo que eso es prudente. Kyle, haré que mi abogada te contacte la próxima semana. Mientras tanto, te agradecería que te quedaras en otro lugar. Kyle me miró, con la desesperación en sus ojos. Sam, por favor. ¿No podemos al menos hablar de esto? Ya hemos pasado la fase de hablar, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la finalidad en mi voz. Tomaste tu decisión hace meses. Simplemente no tuviste el valor de decírmelo a la cara. Me volví hacia mis padres. Gracias por la cena de cumpleaños. Fue ciertamente memorable. Samantha, espera, llamó Jessica mientras recogía mi bolso. No puedes simplemente irte así. Me detuve, mirando a mi hermana, mirándola de verdad. Detrás del maquillaje perfecto y la ropa de diseñador, vi algo que nunca antes había notado, inseguridad. Una inseguridad profunda y corrosiva que la había llevado a competir conmigo toda nuestra vida. No estoy dejando nada, Jess, dije en voz baja. Me estoy alejando. Hay una diferencia. Espero que resuelvas qué vas a hacer con tu bebé y su verdadero padre. Ese ya no es mi problema. Mientras salía del restaurante, me sentí extrañamente ligera. La traición todavía dolía, una herida que tardaría en sanar, pero por primera vez en mi vida, no estaba cargando el peso de la sombra de Jessica. Finalmente había salido a la luz en mis propios términos.
En el estacionamiento, respiré hondo el aire fresco de la noche. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Kyle: por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Lo borré sin responder y me alejé en mi coche, dejando atrás los escombros de lo que una vez fue mi vida, dirigiéndome hacia algo completamente nuevo. La mañana después de mi catastrófica cena de cumpleaños, me desperté en una habitación de hotel en la que me había registrado en lugar de volver a la casa que compartía con Kyle. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado silenciosa, pero era un santuario contra la tormenta. Mi teléfono mostraba 27 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto de Kyle, de Jessica, de mis padres. Los ignoré todos y en su lugar llamé a Patricia Donovan. Es el momento, le dije cuando respondió. Quiero presentar los papeles hoy. La voz de Patricia era tranquila y profesional. Prepararé todo. ¿Puedes venir a mi oficina a las 11? Esa reunión marcó la pauta para los días siguientes. Mientras mi vida personal había implosionado de manera espectacular, me centré en los pasos prácticos de desmantelar mi matrimonio con precisión quirúrgica. Patricia valía cada céntimo de su exorbitante tarifa, manejando las complejidades legales mientras yo me concentraba en reconstruir los cimientos de mi vida. Los intentos de Kyle por contactarme se volvieron cada vez más desesperados. Cometí un terrible error, decía un texto. Jessica no significaba nada para mí, afirmaba otro. La transparente falsedad de esa declaración solo fortaleció mi determinación. Si ella no hubiera significado nada, él no lo habría arriesgado todo. 3 días después de mi cumpleaños, regresé a nuestra casa mientras Kyle estaba en el trabajo, acompañada por 2 amigas y una empresa de mudanzas. Tomé solo lo que era indiscutiblemente mío, mi ropa, objetos personales, reliquias familiares y los muebles que poseía antes de nuestro matrimonio. Dejé su anillo de bodas en la mesita de noche con una nota: Patricia se pondrá en contacto contigo sobre el resto. Mi amiga Megan me había ofrecido su habitación de invitados hasta que encontrara un nuevo lugar. Quédate todo el tiempo que necesites, insistió, ayudándome a desempacar los fragmentos de mi vida anterior. Todavía no puedo creer que Jessica hiciera esto, dijo Megan mientras organizábamos mi ropa en su armario de repuesto. Quiero decir, sé que los hermanos pueden ser competitivos, pero esto es otro nivel. Jessica ha estado tratando de ganar un juego que solo ella jugaba durante toda nuestra vida, respondí. Lo triste es que, incluso cuando gana, pierde. Ahora está embarazada del bebé de otro hombre casado, y Kyle ya está mostrando su verdadera cara. Esos colores se hicieron aún más evidentes cuando Kyle descubrió que me había mudado. Apareció en el apartamento de Megan, golpeando la puerta hasta que sus vecinos amenazaron con llamar a la policía. Sam, por favor, suplicaba a través de la puerta. Solo habla conmigo. Podemos solucionarlo. Megan se paró a mi lado, lista para marcar el 911 si era necesario. Llamo a la policía. Negué con la cabeza. Se irá con el tiempo. Y lo hizo, pero no sin antes gritar: esto no es justo. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme. Más tarde esa noche, mi teléfono sonó con el número de Jessica. En contra de mi buen juicio, respondí. Sam, su voz era pequeña, casi infantil. ¿Podemos hablar? Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir, respondí. Por favor, susurró. Necesito a mi hermana. La audacia era impresionante. Necesitabas a tu hermana cuando decidiste acostarte con su marido. Ahora es un poco tarde. Sé que lo que hice fue imperdonable, dijo, con la voz quebrada. Pero tengo miedo, Sam. Estoy embarazada del bebé de un hombre casado, y ahora Kyle tampoco me devuelve las llamadas. A pesar de todo, una pequeña parte de mí sintió dolor por ella, por la niña que siempre había necesitado más atención, más validación, más de todo. Pero esa empatía no podía anular el daño que había hecho. ¿Qué esperabas, Jess? ¿Que me dejara por ti? ¿Que os marcharíais juntos hacia el atardecer? No lo sé, admitió. Supongo que no pensé tan a futuro. Solo quería lo que tú tenías. Siempre lo he querido. Y ahora ninguna de las dos lo tiene, dije. Espero que valiera la pena. Después de colgar, me senté en la cama de invitados de Megan, permitiéndome un momento para sentir todo el peso de mi dolor. No solo por mi matrimonio fallido,
sino por la relación de hermanas que nunca había sido lo que debería haber sido. Al día siguiente, mis padres llamaron. Mi madre todavía estaba en negación, sugiriendo terapia familiar como si esto fuera un simple malentendido en lugar de una traición fundamental. Tu hermana cometió un error, Samantha, insistió. Pero es familia, y va a necesitar apoyo con este bebé. Entonces apóyala tú, respondí. He terminado de ser la red de seguridad de Jessica. Mi padre, sorprendentemente, pareció entender mejor. Tienes razón en estar enfadada, Sam. Lo que hicieron estuvo mal. Pero no dejes que esto envenene toda tu vida. No pienso hacerlo, papá. Por eso estoy siguiendo adelante. Una semana después de mi cumpleaños, el tono de Kyle cambió de suplicante a amargo. Ni siquiera quieres hablar conmigo, pero tuviste tiempo para congelar nuestras cuentas conjuntas, me envió un mensaje de texto. Muy maduro, Sam. Reenvié el mensaje a Patricia sin responderle. Jessica, mientras tanto, aparentemente le había contado al otro hombre casado sobre su embarazo. Según mi madre, él negó la responsabilidad y amenazó con decirle a su esposa que Jessica mentía si ella insistía. Está completamente sola en esto, se lamentó mi madre durante otra llamada inoportuna. Seguramente, puedes encontrar algo de compasión. Mi compasión está actualmente ocupada en sanarme a mí misma, respondí. 2 semanas después de mi cumpleaños, firmé un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento. Un moderno apartamento de un dormitorio en una parte de la ciudad que siempre me había encantado, pero que Kyle había considerado demasiado moderna. Compré muebles nuevos, pinté las paredes de un color que él habría odiado, y comencé a crear un espacio que era completamente mío. Patricia llamó con actualizaciones sobre el proceso de divorcio. Kyle estaba impugnando la división de bienes a pesar del acuerdo prenupcial que había firmado. Es una táctica dilatoria, me aseguró. El acuerdo prenupcial es sólido. Solo espera que te frustres y aceptes una mediación donde pueda apelar a tus emociones. Mis emociones hacia Kyle se han vuelto notablemente simples, le dije. Proceda según lo planeado. En el trabajo, me sumergí en proyectos, quedándome hasta tarde y ofreciéndome voluntaria para tareas que requerían mi completa concentración. Mis colegas notaron el cambio pero respetaron mi privacidad, excepto David del departamento creativo, que dejaba café en mi escritorio algunas mañanas con notas simples, ánimo, o ellos se lo pierden. 3 semanas después de mi cumpleaños, Jessica apareció en mi nuevo apartamento. No tenía idea de cómo había encontrado mi dirección. Tenía los ojos hinchados de llorar, su apariencia normalmente perfecta, desaliñada. Kyle se ha estado acostando con otra persona, anunció cuando abrí la puerta. Una mujer de su oficina. ¿Puedes creerlo? La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Sí, Jessica. Puedo creer que el hombre que te engañó conmigo, te engañaría a ti. Generalmente, así es como funciona. Pensé que éramos diferentes, dijo, cruzando los brazos protectoramente sobre su vientre a un plano. Pensé que realmente me amaba. Me apoyé en el marco de la puerta, de repente agotada por el patrón familiar. Jessica toma malas decisiones, sufre las consecuencias, y luego espera que todos la rodeen con simpatía y soluciones. ¿Qué quieres de mí, Jess? ¿Consuelo? ¿Consejos? Un lugar donde quedarte hasta el próximo desastre. Su rostro se arrugó. Solo quiero a mi hermana de vuelta. Sé que no me lo merezco, pero te extraño, Sam. Y lo siento de verdad, de verdad. Por un momento, vacilé. A pesar de todo, esta era mi hermana, mi única hermana, mi compañera de infancia, por muy defectuosa que hubiera sido nuestra relación. No estoy lista para perdonarte, dije finalmente. Quizás algún día, pero no ahora. Ahora mismo, necesito espacio para sanar. Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Entiendo. Pero cuando estés lista, si alguna vez estás lista, estaré aquí. Mientras la veía alejarse, sentí una compleja mezcla de emociones. Ira todavía, sí, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en nuestra relación, yo estaba estableciendo los términos, estableciendo límites que me protegían a mí en lugar de acomodarla a ella. 4 semanas después de mi cumpleaños, recibí los papeles de divorcio refrendados por Kyle.
Patricia llamó para confirmar que finalmente había aceptado lo inevitable y estaba de acuerdo con mis términos. Casi nunca es tan limpio, comentó. Normalmente, hay más peleas, más drama. Ha habido mucho drama, le aseguré. Solo que no del tipo legal. Esa noche, abrí una botella de vino y me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, observando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó con un mensaje de David: algunos de nosotros vamos a tomar algo mañana después del trabajo. Sin presión, pero eres bienvenida a unirte. Miré el mensaje durante un largo momento, luego escribí de vuelta: gracias. Quizás lo haga. No era un compromiso con nada, ni con David, ni con socializar, ni con seguir adelante, solo un pequeño reconocimiento de que la vida continúa, que podría haber cosas buenas por delante que aún no podía imaginar. Mientras bebía mi vino, me di cuenta de que, aunque Kyle y Jessica me habían quitado mucho, no me lo habían quitado todo. Todavía tenía mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad para reconstruir. Y quizás lo más importante, finalmente me había liberado de los patrones que habían definido mi vida durante demasiado tiempo. La traición todavía dolía. La pérdida todavía quemaba. Pero debajo de ese dolor, como brotes verdes después de un incendio forestal, podía sentir algo nuevo comenzando a crecer. Un año después de la cena de cumpleaños que lo cambió todo, me paré en mi apartamento, ya no nuevo, ahora cómodamente mío, y observé mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada era a la vez familiar y extraña, como encontrarse con una vieja amiga que ha viajado lejos y ha regresado transformada. El divorcio se había finalizado 6 meses antes, notablemente tranquilo al final. Kyle, quizás reconociendo la inutilidad de luchar contra las pruebas que Patricia había recopilado, aceptó la división de bienes descrita en nuestro acuerdo prenupcial. Conservé la cartera de inversiones que había construido antes de nuestro matrimonio, la mitad del valor de nuestra casa cuando se vendió, y mis cuentas de jubilación intactas. Él se quedó con sus acciones de la empresa y su culpa. El bebé de Jessica, un niño al que llamó Leo, nació hace 3 meses. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabíamos: Kyle no era el padre. El verdadero padre, un ejecutivo farmacéutico llamado Richard, a quien Jessica había conocido a través del trabajo, finalmente dejó a su esposa y se mudó con mi hermana después del nacimiento de Leo. Quedaba por ver si su relación duraría, pero Jessica parecía genuinamente comprometida con la maternidad de una manera que no había esperado. Mi relación con mi hermana seguía siendo complicada. Después de meses de respetar mi petición de espacio, me envió una carta escrita a mano que me sorprendió por su autoconciencia. He estado en terapia, escribió, tratando de entender por qué he pasado mi vida compitiendo contigo y tomando lo que es tuyo. Nuestros padres siempre me hicieron sentir que tenía que ser excepcional para que me notaran, mientras que a ti te querían simplemente por ser constante y fiable. Estaba celosa de esa aceptación incondicional que pensé que tenías. Ahora me doy cuenta de que ninguna de las dos obtuvo lo que necesitábamos de ellos. No pido perdón, solo comprensión de que estoy tratando de romper este patrón por el bien de Leo. La carta me había conmovido de formas inesperadas. 2 semanas después, la visité a ella y al bebé, un cauteloso primer paso hacia lo que sea que nuestra relación pudiera llegar a ser. Leo tenía los ojos de mi padre y la barbilla de Jessica, pero afortunadamente, ninguno de los rasgos de Kyle. Al sostenerlo, sentí una compleja oleada de emociones, tristeza por lo que podría haber sido, esperanza por esta nueva vida inocente y una conexión tentativa con mi hermana que no había sentido en años. Es precioso, Jess, le había dicho, sinceramente. ¿Considerarías ser su madrina?, me había preguntado con vacilación. Quiero que tenga mujeres fuertes e independientes en su vida. Alguien como tú. Acepté, sorprendiéndome a mí misma. Algunas heridas sanan de formas inesperadas. Mis padres habían luchado por navegar las secuelas de la traición, inicialmente intentando mantener relaciones tanto con Kyle como conmigo, como si nos estuviéramos divorciando por incompatibilidad ordinaria en lugar de una traición extraordinaria. Después de varias conversaciones tensas, mi padre finalmente había reconocido el papel que su favoritismo había desempeñado en la formación de la dinámica entre Jessica y yo. Pensamos que Jessica necesitaba más atención porque era más volátil, admitió durante una cena difícil. Tú siempre parecías tan autosuficiente, Sam. No nos dimos cuenta de que te estábamos haciendo daño al tratarte de manera diferente. No fue una rendición de cuentas completa, pero fue un comienzo.
Estábamos aprendiendo, todos nosotros, a construir relaciones más saludables a partir de las cenizas de las antiguas. Profesionalmente, había prosperado. En el último año, canalicé mi energía en el trabajo y obtuve un ascenso significativo. El equipo que ahora dirigía incluía a David, cuya amistad había evolucionado gradualmente hacia algo más. Estábamos tomando las cosas con calma, ambos cargando con equipaje de relaciones anteriores, pero su constancia y amabilidad genuina se habían convertido en una parte preciada de mi vida. Kyle se había mudado a Denver poco después de nuestro divorcio, aceptando un puesto en una nueva empresa y, según amigos en común, saliendo con alguien nuevo. Su partida había sido un alivio, eliminando la posibilidad de encuentros incómodos por la ciudad. Jessica informó que rara vez preguntaba por Leo, pareciendo aliviado de no tener ninguna conexión biológica con el niño. En cuanto a mí, había descubierto fortalezas que nunca supe que poseía. La mujer que se había sentado tranquilamente comiendo pastel de cumpleaños mientras su mundo se derrumbaba, se había convertido en alguien que enfrentaba los desafíos de frente, que se valoraba lo suficiente como para exigir honestidad y respeto, que reconocía que establecer límites no era egoísta sino esencial. Sonó el timbre, sacándome de mis reflexiones. David había llegado para acompañarme a cenar, una pequeña reunión de amigos celebrando mi 33 cumpleaños, una deliberada recuperación de una fecha que había sido manchada por la traición. «Estás preciosa», dijo cuando abrí la puerta, su sinceridad evidente en su cálida sonrisa. «Gracias», respondí, aceptando tanto el cumplido como el pequeño paquete envuelto que me ofreció. «No tenías que traer un regalo». «No es nada extravagante», me aseguró. «Solo algo que pensé que apreciarías». Dentro del paquete había un diario encuadernado en cuero suave. La primera página estaba inscrita con una cita: «Las personas más bellas son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y han encontrado su camino para salir de las profundidades». Elizabeth Kubler-Ross. Mis ojos se empañaron mientras pasaba los dedos por las palabras. «Es perfecto», le dije, y lo decía en serio. Mientras nos dirigíamos al restaurante donde los amigos esperaban para celebrar otro año de mi vida, reflexioné sobre las lecciones del año pasado, lecciones ganadas con esfuerzo a través del dolor y la traición, pero valiosas no obstante. Había aprendido que a veces, perder lo que pensabas que querías crea espacio para lo que realmente necesitas. Que el perdón no es una obligación, sino una elección, que se emprende cuando y si estás lista. Que los lazos familiares no excusan el comportamiento tóxico, y las relaciones de sangre no merecen automáticamente una lealtad ciega. Lo más importante, había aprendido que mi valor no estaba determinado por cómo otros me trataban, sino por cómo me trataba a mí misma. La mujer que una vez midió su valor a través de los ojos de los demás, ahora reconocía su valía inherente, independiente de la validación externa. La traición que había parecido un final había sido, de hecho, un comienzo, doloroso pero necesario, como un hueso que debe romperse para sanar adecuadamente. Las acciones de Kyle y Jessica habían hecho añicos las cómodas ilusiones que yo había mantenido sobre mi matrimonio, mi familia y yo misma. A partir de esos fragmentos, había construido algo más fuerte, más auténtico y completamente mío. Cuando David y yo entramos en el restaurante, mis amigos se levantaron para saludarme con una calidez genuina, sus rostros iluminándose con un afecto que no pedía nada a cambio. Esto, me di cuenta, era lo que la familia podía ser: conexiones elegidas basadas en el respeto y el cuidado mutuo, en lugar de la obligación o la costumbre. «¡Feliz cumpleaños, Sam!», gritaron, levantando sus copas en un brindis que no contenía agendas ocultas, ni sorpresas crueles, solo una simple celebración de otro año vivido y lecciones aprendidas. Sonreí, sintiendo que el peso del pasado se aligeraba un poco más. «Gracias a todos por estar aquí», dije, tomando mi asiento en el centro de la mesa, un lugar que ahora ocupaba sin disculpas ni dudas. Antes de terminar, me encantaría saber desde dónde nos están viendo todos hoy. Dejen su ubicación en los comentarios, y no olviden dar me gusta y suscribirse si alguna vez han tenido que reconstruirse después de una traición. Compartan este vídeo si conocen a alguien que necesite escuchar que la sanación es posible, incluso después de las peores traiciones. Leo todos vuestros comentarios y aprecio vuestro apoyo más de lo que imaginan.